Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la temática hidrocarburos, donde abordaremos el artículo técnico realizado bajo la Coordinación de Hidrocarburos de OLADE, riesgos de la explotación de los hidrocarburos no convencionales en América Latina y el Caribe. La presentación estará a cargo de Ana Correa, Marcela Reynoso, Juan Felipe Neira y Fabio García. Ana Lucía Correa es ingeniera de reservorios con experiencia en evaluación y gestión de reservas y proyectos en yacimientos de crudo pesado en Ecuador y recuperación mejorada en Argentina. Como consultora ha trabajado en temas de economía del petróleo, uso de herramientas de inteligencia de negocios aplicada al reservoir management, metodología para la estimación de riesgos en los pronósticos de producción y recuperación mejorada y no convencionales. Marcela Reynoso es máster en exploración y explotación de hidrocarburos y gobernanza energética. Se ha desempeñado como ingeniera de producción de campo para yacimientos de crudos pesados en Ecuador. Ha realizado trabajos de consultoría en regulación hidrocarburífera, gestión de reservas, administración de proyectos e investigación en temas relativos a la energía. Juan Felipe Neira es abogado de la Universidad de Externado de Colombia, es a su vez graduado de la Universidad de Dundee en las maestrías de Regulación y Política Petrolera y de Administración Internacional de Empresas Petroleras, donde es becario Thomas Wells en su programa de doctorado. Ha sido becario e investigador de la Universidad de Externado de Colombia y es Fellow para América Latina del Secretariado de la Carta de la Energía. Fabio García es ingeniero mecánico, especialista de la Dirección de Estudios y Proyectos de OLADE. Ha colaborado con esta organización desde hace 24 años en proyectos de información y planificación energética, tales como el Sistema Unificado de Planificación Eléctrica Regional SUPER, el Sistema de Información Económica Energética CIE, el Sistema de Información Energética Nacional CIEN y el Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética SAME. Adicionalmente, ha desarrollado diversos estudios de perspectiva energética de América Latina y el Caribe y actualmente cursa una maestría de eficiencia energética en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Aclaramos que las opiniones vertidas en esta sesión son de responsabilidad de los presentadores. Le damos la cordial bienvenida a Ana Correa y damos inicio a este webinar. Ana, adelante con su presentación. Bueno, muy buenos días. Es un gusto. Gracias, Marcela. Un saludo cordial a todos los asistentes. Mi gratitud por su tiempo, por el tiempo que dedican a esta presentación. Mi objetivo es mostrarles brevemente un marco teórico de referencia para entender los recursos no convencionales e introducirnos en esta temática. Bueno, muy bien. Como les dije, vamos a hacer una breve descripción de los no convencionales. Vamos a ubicar los principales yacimientos en la región. Hablaremos de las estimaciones del recurso, cómo se han ido modernizando las reglamentaciones en la SEC, por ejemplo, para incluir estos recursos y la incertidumbre que existe en las estimaciones de este tipo de recursos. Empecemos diciendo que los recursos no convencionales son un término que abarca la producción de hidrocarburos que no convergen con los criterios utilizados para definir la explotación convencional. Es decir, son yacimientos donde el petróleo y el gas, una vez que el pozo se ha perforado, no fluyen de manera fácil o natural hacia el pozo. El principal recurso del que hablaremos es el gas metano de mantos carboníferos, conocido como Cold Bed Methane, CBM. En este recurso, las vetas de carbono son a la vez la roca
generadora, la trampa y el reservorio para el gas, que se encuentra absorbido en la matriz. El movimiento del gas en el carbón está dominado por difusión en la matriz y por la ley de Darcy en las fracturas. La absorción es el proceso por el cual el gas se adhiere a los microporos y la desorción, el proceso por el cual entonces se libera de la superficie de la matriz. Las fracturas contienen generalmente agua o también pueden contener gas libre y la presión del reservorio cuando inicia la producción decrece y esta depletación es la que provoca la desorción del metano en la interfase matriz-fractura. Este gradiente de concentración en la matriz provoca la difusión del metano hacia las fracturas, donde una vez que alcanza la saturación crítica empieza a fluir hacia el pozo. Un pozo de CBM produce muy poco o casi nada de gas al inicio, pero las tasas de producción de agua son de moderadas a altas. Dependiendo de la permeabilidad, la producción de agua variará de unos pocos barriles por día a miles de barriles por día. Los pozos producirán agua por algunos meses, incluso años, antes de producir volúmenes significativos de gas. Si la distribución de los pozos en el yacimiento es tal que permite una adecuada interferencia, y estos no están conectados a un acuífero fuerte, la producción de agua decrece en el tiempo hasta alcanzar un mínimo, a partir del cual permanecerá constante. La producción de gas se incrementa hasta alcanzar un pico. Puede ser que la influencia de los pozos vecinos o las características mismas del reservorio hagan que se produzca en una meseta o que se observe una declinación temprana. El incremento de producción suele ocurrir en una rampa de entre 3 y 5 años más o menos. Y los pozos pueden producir cerca del pico por varios años antes de observar la declinación. La explotación de este tipo de recursos requiere de la perforación de varios pozos, ya que la interferencia ayuda a desaguar el reservorio más rápidamente y alcanzar el pico de producción de gas más rápido. Según estudios de simulación numérica, en varias cuencas se indica que los pozos de CBM pueden producir entre 20 y 40 años, como ocurre con la producción de la cuenca de San Juan, en Estados Unidos, en los estados de Nuevo México, Colorado, Arizona, Utah. El factor de recobro reportado en la bibliografía es del 50%. La recuperación mejorada se realiza a través de la inyección de dióxido de carbono y de nitrógeno. El carbón absorbe el CO2 y desprende el metano. El problema con esta técnica con el tiempo es que el carbón se hincha, disminuyendo la permeabilidad. El nitrógeno, cuando es inyectado, reduce la presión parcial del metano, causando la desorción desde el carbón más rápidamente que por efectos de la producción de agua. Hablaremos ahora del gas de esquisto, el shale gas. Antes, aclaremos que el término gas shale se refiere a la roca sedimentaria o esquisto, y el shale gas se refiere al gas contenido en el esquisto. Al igual como ocurre con el CBM, el gas también está absorbido en el constituyente orgánico. La producción se logra reduciendo igualmente la presión del reservorio y se maximiza a través de la fractura hidráulica o fracking, que permite conectar las microfracturas naturales del reservorio. Tal como ocurre con el CBM, las fracturas también suelen estar llenas de agua, por lo cual se requiere de levantamiento artificial para extraerla y bajar la presión del reservorio para lograr la desorción del gas de su producción. En este tipo de reservorios, la recuperación depende de la eficiencia de la completación, de la presión del reservorio, de la eficiencia en la producción del agua para desaguar el yacimiento y del espaciamiento de los pozos. La recuperación promedio está en el orden del 40% y la producción típica de un pozo de gas de esquisto inicia con tasas altas de agua que pueden durar inclusive un año, declinan luego con una declinación del 6% anual, tipo exponencial. El shale oil. Asimismo, el término oil shale se refiere a la roca, el shale oil se refiere al querógeno contenido en el esquisto. El querógeno es insoluble en solventes orgánicos debido a su alto peso molecular
La porción soluble se conoce como bitumen. Esta sustancia a temperaturas altas alcanza la ventana de petróleo entre 60 y 120 grados y la ventana de gas entre 120 y 150 grados. El querógeno entonces desprende petróleo y gas, que son los hidrocarburos fósiles que encontramos en los procesos normales de migración de reservorios convencionales. Si estos esquistos entonces no alcanzaron las altas temperaturas, se obtienen los yacimientos de oil shale. El petróleo de esquisto o shale oil es un hidrocarburo sintético, producido de fragmentos de la roca de esquisto a través de procesos de pirólisis, hidrogenación o disolución térmica. El petróleo sintético puede utilizarse como combustible o ser sometido a un proceso de upgrading para alcanzar los estándares de ingreso a refinerías. El término shale oil es utilizado tanto para hablar de, a ver, se me tapó la ventanita. El término shale oil se puede utilizar, o suele utilizarse más bien, tanto para hablar de petróleo proveniente de yacimientos de baja permeabilidad como de aquellos de esquisto. Para evitar esta confusión, la IEA, que es la International Energy Agency, recomienda el uso del término light tight oil o tight oil para referirse a los hidrocarburos que provienen de yacimientos de lupitas petrolíferas o areniscas de baja permeabilidad. La producción de tight oil requiere de la misma técnica de fracking y de perforación horizontal que utiliza el shale gas. El gas y petróleo de carbón se refieren a los hidrocarburos que provienen, a los hidrocarburos sintéticos que se extraen con procesos in situ de yacimientos de oil shale. El procedimiento consiste en calentar el yacimiento para provocar la pirólisis en sitio y una vez producido el hidrocarburo puede utilizarse o someterse a un upgrading para ser enviado a refinería. El petróleo y gas de arenas bituminosas o tar sands son areniscas poco o parcialmente consolidadas que contienen una mezcla de arena, arcilla y agua, saturadas en un hidrocarburo altamente viscoso, que es el bitumen, que se conoce informalmente como altitrano. Este recurso no convencional se obtiene a través de operaciones de minería o con procesos in situ. Debo mencionarles que, de acuerdo a la bibliografía consultada, diferentes organizaciones manejan diferentes categorías de recursos no convencionales en función de la disponibilidad del recurso en su territorio. Por ejemplo, en Canadá, la asociación que rige los no convencionales considera no convencionales al shale gas, al tight gas, al gas natural de carbón, al tight oil y a los hidratos de gas. Bueno, la localización, vamos a mencionar la localización de los no convencionales en la región. En el año 2013, la EIA emitió un informe en el cual menciona que América Latina es rico principalmente en shale gas. Dentro del top 10 de países con el recurso figuran Argentina, México y Brasil. Es importante mencionar, se coloca aquí en el lado de esta tabla la reserva de gas natural, no shale, para dimensionar la magnitud del recurso que ha sido estimado. Dentro de los países de la región que están ubicados en el top 10 de países con mayor cantidad de recursos no convencionales, están Argentina, que tiene 27 millones de barriles de shale oil y 800 TCF de shale gas. A ver, por favor, voy a hablar más alto, discúlpenme. Venezuela está en la lista también
Con 13 billones de barriles de shale oil, México y Brasil también tienen un recurso importante. Lo interesante de los no convencionales en la región es que existen actores que no poseen importantes reservas de recurso convencional como Chile, Paraguay, Uruguay, que podrían aparecer en escena cuando la tecnología haga viable la producción de estos recursos. Espero que esté mejor mi volumen ahora, por favor. Gracias. La producción comercial de no convencionales se ha alcanzado en 4 países a nivel mundial. Estados Unidos y Canadá son los únicos 2 países que producen tight oil y shale gas. China produce shale gas. Argentina está produciendo oil de vaca muerta de la cuenca neuquina en el yacimiento Loma Campana. Esta información es del año 2013, me parece. Tengo información actualizada en la siguiente lámina. Existe actividad exploratoria en Argelia, Australia, Colombia también, en México y Rusia. Voy a probar sacando el micrófono. Por favor, si me ayudan informándome si se me escucha mejor ahí. ¿Está mejor ahí? ¿Igual? ¿Sí, mejor? Les prometo que estoy hablando súper fuerte, pero bueno, voy a hablar más fuerte todavía. A ver. En el 2013, la consultora Giga emitió un informe sobre los 3 años de producción ya de vaca muerta, de shale oil, shale gas. Recomiendo su lectura. Lo bueno de que no se me escuche es que está el documento disponible en la página para que puedan acceder a él en caso de necesitarlo. Este es un resumen muy breve, un compendio para introducirnos en el tema, y la información completa está en el documento. Lo importante en la estimación de los recursos no convencionales es que la modernización de las normas SEC del año 2010 permitió el buquear este tipo de reservas que antes no se permitían. El cambio más significativo se traduce en el cambio de denominación. Antes las actividades de producción de este tipo de yacimientos no eran consideradas actividades de producción de petróleo y gas. Por ese motivo, los volúmenes de hidrocarburo obtenidos de este tipo de reservorios no eran considerados reservas, sino más bien recursos de minería. Me refiero al caso de la extracción de yacimientos de bitumen, y en los que hay que hacer procesos de pirólisis, por ejemplo, y de upgrading. Entonces, este cambio en la consideración de las actividades, al considerarlas ahora ya actividades de producción de petróleo y de gas, han permitido que estos volúmenes puedan ser introducidos como reserva. Adicionalmente, existen, se modificaron consideraciones de tipo económico, por ejemplo, el precio del barril de petróleo que se usa para la estimación, en cambio en la consideración de los promedios, lo cual también hace más rentable ciertos proyectos que con la reglamentación anterior no lo eran. Asimismo, la disponibilidad de la tecnología con que sea aprobada y con un cierto criterio de certeza ya es ahora suficiente para que puedan ser buqueados ciertos volúmenes que antes no lo eran. Es decir, se han
flexibilizado las normas para permitir el acceso o la inclusión de estos volúmenes en los libros de reservas, lo cual obviamente le abre la puerta para que sean explotados, ¿no? Y puedan ser financiados. A pesar de todo esto, la incertidumbre en la estimación existe y es muy grande. Hay varios autores que mencionan que la escasa historia de producción ha llevado a la sobrevaluación de las reservas en muchas cuencas, especialmente en Estados Unidos. Obviamente las condiciones sedimentarias y estructurales de estos yacimientos, las propiedades de la roca, los mecanismos de drenaje difieren de todo lo que conocemos hasta ahora, de los convencionales. Los ensayos de producción también, debido a la alta producción de agua al inicio, no son viables, entonces se requieren pilotos de varios pozos, cambian las consideraciones. Asimismo, los límites de las acumulaciones no están dados por trampas estructurales o contactos de fluido, como en el caso de los convencionales. Ahí existe realmente el riesgo de la estimación es mucho mayor y lo más crítico es que no se tienen antecedentes para hacer una valoración del riesgo. Yo creo que en este punto la experiencia o el impacto de la experiencia de Estados Unidos para América Latina es muy beneficiosa porque obviamente la curva de aprendizaje que ellos están absorbiendo para nuestra región haría que nosotros aceleremos el proceso, siempre y cuando obviamente se consiga esa transferencia de tecnología y la información esté disponible para que se dé. Esto es todo de mi parte. Tenía 10 o 12 minutos para hacer mi presentación. Espero sus comentarios en el chat. Muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Seguimos con la siguiente participación. Por favor, quisiera que me confirmen si me escuchan y si pueden visualizar la pantalla. Muchas gracias, Alejandro, por su colaboración. El siguiente capítulo que aborda el artículo técnico que se desarrolló desde la Coordinación de Hidrocarburos de OLADE presenta los aspectos técnicos de la extracción de los no convencionales para petróleo y gas de esquisto. La extracción de los hidrocarburos no convencionales para este tipo de hidrocarburos sigue en general los mismos procedimientos que sus pares convencionales. Es decir, que una vez identificado el reservorio, se pasa a la perforación del mismo, que consiste en ciclos repetitivos de perforación, bajada de casing o revestidor y cementación del revestidor para asegurar el aislamiento del agujero. Luego pasamos a la fase de completación o terminación, que es aquella que en realidad ya comunica el reservorio con el pozo. En esta fase nos encontramos con la fractura para los reservorios de hidrocarburos no convencionales.
Una vez el pozo completado, se lo pondrá a producir tal cual o similar a un reservorio o un pozo de hidrocarburos convencionales. Una vez que el pozo ha alcanzado su límite económico o inclusive por problemas técnicos, pasaremos al abandono del mismo. La perforación tiene como objetivo contener los fluidos dentro del hoyo y el aislamiento de las formaciones productoras. En esta fase de perforación podemos encontrar diferentes riesgos cuyas causas se pueden asumir o se pueden categorizar en función de las siguientes fases: del diseño, de la corrida del revestidor y de la cementación. ¿Cuáles podrían ser los riesgos y las posibles causas en las fases de diseño? Que no se logre diseñar o seleccionar una sarta apropiada, los fluidos, las profundidades de asentamiento de los revestidores, que nos falle la selección del tipo de revestidor, que no se haya seleccionado la lechada de cemento adecuada, ni los espaciadores, centralizadores, o que el plan de perforación de penetración de las formaciones no sea el adecuado. En la fase de diseño corremos los siguientes riesgos: que el hoyo nos quede con una tortuosidad excesiva, que se formen cavernas, que haya fallas de aislamiento, fugas, pobre cementación, en general daños a la formación. Una vez que pasamos hacia la corrida de revestidor, las posibles causas de los riesgos son que un torque deficiente en juntas nos produzca un riesgo de fuga de fluidos, que el atascamiento del revestidor que el revestidor se atasque y no alcanzar las profundidades de asentamiento debidas para cubrir todas y cada una de las formaciones que se encuentran por encima de la formación de interés, que tengamos una pobre centralización y la cementación por esto sea deficiente, que exista un colapso de juntas y que el peor riesgo que pueda materializarse sea la pérdida del hoyo. Una vez pasamos a la cementación del revestidor, las causas de los probables riesgos sería pobre limpieza del hoyo, que resultaría en contaminación del cemento, una lechada mal formulada que afectaría la dureza del mismo, altura insuficiente, nos daría un aislamiento pobre de todas las formaciones que se encuentran sobre la región de interés. Pobre adherencia, tendríamos el riesgo de contar con espacios anulares vacíos y también la incapacidad de remediar la cementación inicial, que desencadenaría en una falta de aislamiento. Una vez que terminamos la perforación, pasaríamos a la fase de completación. Una vez perforado el hoyo y disparado para establecer la conexión entre el reservorio y el pozo, pasaríamos a la fase de fractura hidráulica, que es una técnica de estimulación empleada en la industria del petróleo y el gas desde 1947 para producir formaciones de baja permeabilidad. ¿Cuáles son los pasos genéricos de una fractura? Iniciamos con el bombeo de un colchón, que es una cantidad de agua que me llena las tuberías y que empieza con la fractura. Luego de esta fase pasamos a la fase del propelente, que es el envío de baches de arena en el mayor de los casos para poder soportar y para poder mantener abiertas las fracturas una vez se haya terminado el proceso. Finalmente pasaríamos a desplazar, esto quiere decir que pasamos a bombear un volumen de agua suficiente para que todo el propelente entre en la fractura y que parte de este no se quede en la tubería. Las fracturas hidráulicas se forman en la dirección perpendicular al esfuerzo mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los pozos horizontales, como vemos a la izquierda, las fracturas van a ser verticales, puesto que el esfuerzo mayor se encuentra en el sentido de arriba hacia abajo, que es conocido como los esfuerzos de overburden. Cada una de estas capas de la tierra empieza a ejercer su presión y producen que las fracturas sean verticales. En el caso de un pozo vertical, las fracturas se darán como estas nubes que estamos aquí observando. Recapitulando, podemos ver
que un pozo típicamente diseñado para fractura hidráulica tiene una serie de revestidores que recubren cada una de las formaciones. Es decir, que va a haber un revestidor conductor, un revestidor de superficie, un revestidor intermedio, un revestidor de producción, que van a cubrir cada una de las formaciones para evitar escape de fluidos o conexión entre cada una de las formaciones. La misma secuencia se sigue para el caso de un pozo vertical. Ahora, ¿cuáles son los riesgos a los que está expuesto un pozo fracturado hidráulicamente? A la contaminación de acuíferos subterráneos, a la sismicidad inducida, a fallas en la integridad de los revestidores, a fugas de gas metano, a fallas operativas, a uso excesivo y o contaminación de fuentes de agua dulce y o de consumo humano, fugas de los fluidos de fractura y contaminación del medio circundante. Sin embargo, estos riesgos se podrían o no materializar si se acogen buenas prácticas y normativa en la etapa inicial de la curva de aprendizaje. Ahora, una vez el pozo se ha puesto en producción, también estamos expuestos a diferentes riesgos. En la etapa de producción de los hidrocarburos podemos encontrarnos con emisiones fugitivas de metano, con la contaminación de acuíferos subterráneos, con fallas en la integridad de los revestidores, con el colapso o explosión de alguna junta del revestidor o con anulares presurizados. Para evitar que se materialicen estos riesgos, es importante que durante la vida de producción mantengamos una constante revisión de las presiones de cada uno de los anulares de los pozos y un monitoreo constante de producción. Asociado también a la fase de producción podemos encontrar los riesgos en la reinyección de los fluidos de producción. ¿Cuáles son estos riesgos? Sismicidad inducida, contaminación de acuíferos, falla en la integridad de los revestidores, fallas en la integridad de las completaciones de inyección o anulares sobrepresurizados. De igual forma, el éxito en la mitigación de estos riesgos está en el constante monitoreo de cada uno de los pozos de inyección. Una vez que el pozo ha llegado al límite económico o por fallas en la completación, se debe proceder al abandono. Y estos riesgos se materializarán en función de cuán ha sido la estrecha relación con la historia del pozo. Es decir, que si yo en primer lugar diseñé mi pozo adecuadamente para fractura hidráulica, lo puse a producción y control de la producción estricto, yo podría ir disminuyendo cada uno de estos riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Fallas en la integridad del pozo, que existen emisiones de metano, fallas en la capacidad de aislamiento de los tapones de abandono o inclusive interferencias con otros pozos en fase de estimulación. Ahora bien, podemos resumir que la probabilidad de materialización de los riesgos citados y otros que pudieran aparecer está dada en función del grado de conocimiento de las características geológicas de la zona a perforar, completar, producir y abandonar, además del grado de cumplimiento de la normativa y buenas prácticas vigentes para este tipo de operaciones. Damos paso a Juan Felipe Neira. Buenos días. Yo he estado a cargo del asunto del área regulatoria en este artículo. Digamos que hay bastantes desarrollos en este sentido en experiencias internacionales más allá de la región y como tal vez pudieron ver en el documento,
En eso fue en lo que hemos centrado un poco el análisis. Este es el contenido de la presentación. Primero vemos una muy breve introducción y posteriormente entraremos a analizar los riesgos tanto de la fase de perforación y estimulación como de producción. Vamos a mencionar muy brevemente los desarrollos regulatorios regionales o en algunos casos de países de la región y cuáles son los retos que vienen a futuro. Para nadie es un secreto que los hidrocarburos no convencionales han tenido un impacto geopolítico fundamental en los recientes eventos ocurridos. La realidad de que los Estados Unidos, como gran consumidor de hidrocarburos, tenga una autosuficiencia y se haya convertido recientemente en el mayor productor de hidrocarburos del planeta, pues crea un cambio geopolítico muy importante. A su vez, hay un elemento que vale la pena señalar y es que ha habido distintas respuestas regulatorias a los hechos y eventos que hay en relación con los hidrocarburos no convencionales. Las realidades de la industria son absolutamente claras. Hay una nueva línea que está en permanente desarrollo y que está constantemente innovando y cambiando. Entonces, esto también ha sido fundamental. Y el mercado claramente ha sentido una respuesta muy clara de un cambio en el precio. Ha habido una situación de sobreoferta, también ha habido una disminución en la demanda y pues esto ha afectado el precio de los hidrocarburos. Y por otro lado, hay un elemento de cooperación internacional que no está tan presente, que existe pero no está tan presente, y ese es particularmente uno de los eventos o de los hechos en los cuales OLADE puede traer una nueva visión a esta industria, particularmente en la región. En cuanto a los riesgos en la fase de perforación y estimulación, pues decidimos incluir la oposición de las comunidades en este primer elemento porque, como lo explicó Marcela, la diferencia técnica entre producción y exploración es un poco leve en este tipo de realidades no convencionales. Entonces el fracturamiento existe desde momentos muy tempranos de la operación y esto ha tenido un impacto muy fuerte en las comunidades. Como lo mencionamos en el artículo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las ciudades de Bromfield y Lafayette, hubo dos respuestas regulatorias diferentes. Hubo unas elecciones donde la comunidad tenía la posibilidad de tomar decisiones al respecto. En una fue positiva, prohibiendo la utilización de la fracturación hidráulica. En otra fue positiva y dándole la bienvenida a esta técnica. También la Unión Europea emitió una normativa no vinculante en el 2014 donde obligaba a los distintos países a establecer normas sobre la comunicación entre las comunidades y las empresas que estuvieran a cargo de los proyectos y también sobre la difusión de la información que estuviese a disposición de las compañías. Un elemento que es muy claro es que en el Reino Unido, por ejemplo, ha habido un apoyo muy fuerte por parte del gobierno central, si se quiere, pero ha habido una respuesta por parte de los consejos municipales y regionales donde no hay una permiso de uso del suelo para este tipo de actividades. Entonces, ha habido respuestas mezcladas. En España, por ejemplo, las comunidades autonómicas han emitido leyes donde prohíben la utilización del fracturamiento hidráulico, mientras que el gobierno nacional, mediante procedimientos judiciales ante el Tribunal Constitucional, han limitado la efectividad de estas normas. Entonces, hay varios elementos y varios intereses que están contrapuestos en este tema. Hay otro asunto que también es muy importante y que es uno de los grandes miedos
mencionaba Marcela también sobre las fallas en la integridad de los pozos y la afectación de los acuíferos. Las respuestas regulatorias en este caso han sido variadas. En los Estados Unidos se han utilizado más o menos las mismas normas que se venían utilizando antes, pero con algunos refuerzos. Por ejemplo, se requiere que la profundidad de los revestimientos sea mayores, por ejemplo, pero en general las respuestas han sido las mismas. Sin embargo, el monitoreo a la actividad de este tipo de operadores es cada vez mayor. Discúlpenme, volveré a la página. Perdón, ya. Otro elemento que es muy importante es la respuesta regulatoria en el Reino Unido. En este caso se han establecido también normas técnicas un poco más fuertes, pero más que todo ha habido una actividad importante por parte de la regulación ambiental donde se requiere más y más información antes de emitir permisos o licencias ambientales para este tipo de actividades. Entonces, la respuesta no ha sido en la regulación técnica, sino más que todo en la regulación ambiental. Entonces, existen diferentes opciones. En la fase de producción, el tema de las emisiones de metano es uno de los más controvertidos porque los hidrocarburos no convencionales han sido señalados como uno de los puentes hacia una realidad de suministro de energía de fuentes renovables, porque la capacidad de contaminación del gas tiende a ser menor que la del carbón. Entonces, por eso se ha mencionado esta posibilidad. Sin embargo, si se toman las teorías del calentamiento global basadas en dióxido de carbono, el impacto negativo que puede tener el metano puede ser muchísimo mayor. Entonces, las emisiones de metano han sido uno de los elementos fundamentales que deben ser regulados. En el Reino Unido se ha establecido que solo y únicamente en casos de riesgos de seguridad para el grupo de trabajadores que están operando, solamente en esos casos donde haya unos riesgos muy claros, se puede permitir la descarga de metano hacia la atmósfera. El resto está prohibido. La normatividad que mencionaba de la Unión Europea empieza un poco más desde atrás, señala que es necesario tener unos estudios sobre las condiciones del aire antes de empezar a perforar, incluso antes de emitir las licencias, y debe haber una captura del gas de forma permanente. La disposición de fluidos es otro elemento muy importante porque, como también fue mencionado anteriormente, la utilización de agua es muy alta y se mezcla con componentes químicos y tiene en su proceso de fracturamiento, tiene contacto con distintos elementos, en algunos casos pueden ser radioactivos o de metales pesados que limitan la tratabilidad del agua. Entonces, la disposición de fluidos es fundamental. En los Estados Unidos, por ejemplo, se ha tomado la decisión en algunos estados de permitir las piscinas o tanques externos donde se almacena y puede que en algunos casos se haga disposición final de estos fluidos. En Oklahoma, por ejemplo, se ha dado la decisión de que solamente en unas condiciones especiales, con unas concentraciones químicas determinadas, se es permitido almacenar este tipo de fluidos de esa forma. Existe otra posibilidad de disposición de estos fluidos y es la reinyección en pozos que existan ya y que estén secos, pero esto, al parecer, de acuerdo a algunos estudios científicos, ha tenido un impacto en cuanto a la sismicidad en las zonas donde se ha dado la reinyección. Entonces, este es otro de los elementos fundamentales que requiere una regulación muy clara. Como pueden ver en el documento, no voy a entrar en muchos detalles, pero Argentina, pues, como ya se ha mencionado, es la gran potencia en el continente en materia de hidrocarburos no convencionales. Es el único país del continente que produce hidrocarburos no convencionales hoy por hoy y su desarrollo regulatorio no ha sido el más claro o el más estructurado. Sin embargo, su industria sí ha tenido un desarrollo muy fuerte.
En el caso de Colombia, Colombia tiene unas reservas mucho menores, pero Colombia tuvo una respuesta regulatoria diferente. Se tomó varios años antes de emitir una regulación final y finalmente la regulación se emitió, pero no ha habido mucha actividad industrial. En materia de retos para la región, bueno, pues es muy claro que es un elemento fundamental en varias de las economías de la región, no solamente por el consumo interno, sino también por el consumo externo o exportación y los beneficios fiscales que esto puede traer. Sin embargo, América Latina siempre ha sido el caso de estudio para los problemas con comunidades, entonces este va a ser un elemento fundamental a ser tratado y particularmente regulado y establecido para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Como se ha mencionado a lo largo de toda esta exposición, los riesgos en las industrias no convencionales existen y no son menores. Por lo tanto, una regulación clara y estricta es fundamental, pero más importante, un cumplimiento de esta regulación es también muy importante. Por lo tanto, la capacidad del regulador, la capacidad técnica y financiera del regulador es un elemento fundamental. Y por último, el elemento que hace falta hoy en día es una plataforma clara de cooperación y diálogo regional e internacional. Y ahí es donde, en mi opinión, creo yo que OLADE, mediante su estructura con los gobiernos de la región y también con los gobiernos de Norteamérica y Europa, puede traer una serie de beneficios y más que asesorías o consultorías, puede traer unas nuevas visiones y experiencias que hayan surgido en otras regiones. Eso es todo de mi parte, les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Por favor, podemos dar paso a las preguntas. Tenemos la primera pregunta del doctor Sáenz. No sé si Juan Felipe nos podrías colaborar con esta pregunta. ¿Qué se espera de la próxima Cumbre Mundial de Cambio Climático en cuanto a investigación científica, desarrollo tecnológico e ingeniería, así como en regulación ambiental en el tema de los hidrocarburos no convencionales? Bueno, mi tema no es hasta el momento el cambio climático, pero lo que sí puedo decir es que los hidrocarburos no convencionales han sido uno de los elementos que se han tenido en cuenta en las negociaciones que han surgido entre los Estados Unidos y China para tratar los asuntos de emisiones. También es muy claro que Europa ha tomado una posición más bien contraria frente a este tipo de hidrocarburos y al parecer hay un acuerdo tácito anterior a las negociaciones de París. Ojalá se pueda alcanzar algo, pero lo que mencioné antes, los hidrocarburos no convencionales y particularmente el gas ha sido uno de los elementos que se han tomado como esenciales para llegar a un escenario de suministro principalmente de industrias renovables. Entonces, los hidrocarburos no convencionales pueden ser uno de los elementos a tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Por favor, quisiéramos saber si tienen más preguntas. O pasaríamos a Fabio. Por favor, ¿me escucha? Le escucho, Marcela, perfectamente. Fabio, por favor, quisiera que usted nos comparta también las conclusiones a los que llegamos en el artículo técnico sobre el tema. Ok, con mucho gusto. Ok, muy buenos días con todos. Vamos a presentar y a comentar las conclusiones que son pues parte final del artículo
hidrocarburos no convencionales. Bueno, la región de América Latina y el Caribe es y seguirá siendo a lo largo de un plazo bastante importante, dependiente de los hidrocarburos, ¿no? Actualmente, pues un 70% de la matriz energética de América Latina y el Caribe depende de los hidrocarburos, de petróleo y gas natural. Y pues, por lo tanto, los recursos no convencionales constituyen una alternativa válida para fortalecer tanto la seguridad energética de los países, tanto exportadores como importadores de hidrocarburos, y también pues una alternativa para mejorar los recursos económicos, los ingresos económicos de los países exportadores de estas fuentes energéticas. Sin embargo, la explotación de estas fuentes debe ser sostenible en los aspectos sociales, ambientales y económicos. Como vimos en las presentaciones, existen abundantes recursos de hidrocarburos no convencionales en la región, ¿no? Habíamos mencionado países como Argentina, Brasil, México, Venezuela, que tienen importantes volúmenes de reservas de hidrocarburos no convencionales. Y también pues la conversión de estos recursos a reservas pues depende de la disponibilidad tecnológica y del precio internacional de los hidrocarburos. Recuerden que para que un volumen de recursos se convierta en reservas depende de la certeza que se tenga de su localización y también de la factibilidad económica para su explotación. Entonces, la combinación de estos dos factores nos podrán o nos permitirán, ¿no es cierto?, convertir los volúmenes de estos recursos a reservas probadas, probables o posibles. El comportamiento de los pozos es una de las características más singulares de este tipo de yacimientos. Ya como lo vimos en la presentación de Marcela, bueno, si bien muchos de las técnicas de producción y de explotación de estos recursos son muy similares o tienen características muy similares a la de los recursos convencionales o de los hidrocarburos convencionales, también hay ciertas particularidades, ¿no es cierto?, que acompañan a esta explotación, a esta industria. Y una de esas particularidades es que presentan producciones iniciales modestas que declinan extraordinariamente rápido y su acelerado agotamiento obliga a una permanente perforación de pozos para desarrollar el yacimiento y mantener la producción del campo. Entonces estos aspectos particulares deben ser tomados muy en cuenta el momento de realizar de evaluar los proyectos, ¿no es cierto?, de explotación de estos recursos y cuantificar el beneficio económico o el flujo de caja que podemos obtener de esta industria. A nivel mundial existe una preocupación alrededor de la fractura hidráulica. Sin embargo, se trata de una tecnología bien conocida y utilizada en la industria, donde las mejores prácticas desde el diseño, construcción, operación y abandono del pozo, sea convencional o no, porque vimos que estas etapas son comunes tanto para los pozos, para los hidrocarburos convencionales como para los no convencionales, puede evitar la afectación de los mantos acuíferos, las emisiones fugitivas de metano, la sismicidad inducida y otros riesgos de contaminación. Entonces, también pues vimos en la parte técnica de la presentación, ¿no es cierto?, que tanto para los pozos convencionales como para los no convencionales se toman todas las seguridades, digamos, a nivel tecnológico para evitar algún tipo de contaminación al ambiente, ¿no? Entonces ya tanto para los no convencionales como para los convencionales se puede decir que ya a nivel mundial existe una gran experiencia y una tecnología bastante desarrollada. Los factores claves para la explotación de los recursos no convencionales son un buen conocimiento geológico de la zona y el establecimiento de una línea base de calidad de los acuíferos, de los metales radioactivos originalmente presentes y de los sistemas de falla, ¿no?
Entonces, también un conocimiento muy minucioso de la zona de afectación o de impacto de los proyectos, pues es bastante importante. En los casos en los cuales los reservorios no convencionales están ubicados sobre reservorios convencionales ya explorados intensivamente, se debe aprovechar la infraestructura y la información adicional existente. ¿Sí? Entonces, es obvio pues que si los hidrocarburos, los reservorios no convencionales están ubicados, ¿no es cierto?, en los mismos lugares de los reservorios convencionales, toda la infraestructura y la información que se disponga sobre el sitio es importante para la factibilidad del proyecto. Para la exploración y explotación de estos recursos es muy importante la cooperación entre países de la región, ¿sí? Como ya se mencionó en la presentación anterior, en la parte de la presentación anterior, hay una gran experiencia ya en la región, ¿no es cierto?, principalmente en Argentina, respecto a la industria de la explotación de hidrocarburos no convencionales. Entonces, y también hay experiencia en materia de regulación, ¿no es cierto?, para esta industria. Entonces, es muy importante que estos conocimientos puedan ser compartidos a nivel regional para justamente asegurar la sostenibilidad y la factibilidad de esta industria en países que tienen también estos recursos, pero que todavía no ha iniciado la industria de su explotación. Los países que le apunten al desarrollo de los no convencionales deben contar con infraestructura en el upstream, transporte y comercialización. Entonces, lógicamente, pues se va a facilitar la explotación de hidrocarburos no convencionales en países donde ya tengan infraestructura, ¿no es cierto?, en el upstream de hidrocarburos convencionales, y deben también contar con la infraestructura respectiva para su transporte y comercialización. Si las condiciones económicas del mercado no se presentan favorables para la explotación de estos recursos, el Estado podría intervenir a través de un marco fiscal atractivo para incentivar nuevas inversiones en este sector, ¿no? Entonces, de todas maneras, vemos que por las particularidades en la producción de este tipo de campos no convencionales, que declinan muy rápidamente, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Puede ser que su explotación, sus proyectos de explotación no sean muy atractivas económicamente, ¿no?, bajo ciertas condiciones. Dependería del tipo de reservorio, pero sin embargo, al ser una alternativa válida para el abastecimiento energético, principalmente en países que son importadores netos de hidrocarburos, ¿no es cierto?, al ser una alternativa para mejorar su autosuficiencia energética, entonces sí sería válido la intervención del Estado mediante incentivos fiscales a las inversiones en este sector. Es muy importante la existencia de una industria de servicios muy dinámica y competitiva, capaz de responder a las necesidades de los diferentes operadores, generar economías de escala y eficiencias operativas claves que coadyuven a la reducción de costos. Bueno, aquí lo que quiero comentar es que sabemos que existen reservorios en la región, por ejemplo, los yacimientos del Chaco, ¿no es cierto?, que lo comparten algunos países, ¿no es cierto? Entonces, también se podría pensar en acuerdos binacionales o multinacionales para explotar estos recursos, de manera que a través de la economía de escala se puedan reducir costos, ¿no? Se piensa en proyectos más grandes, pues se van a reducir los costos, tanto, digamos, más que todo operativos de los pozos. Los riesgos asociados a la explotación de los hidrocarburos no convencionales se pueden mitigar con el uso adecuado de la tecnología
y con la implementación de regulaciones específicas para el desarrollo de este tipo de recursos. Entonces, ya lo habíamos mencionado también que es muy importante pues la experiencia que se tiene tanto a nivel mundial y también ya a nivel regional, ¿no es cierto?, sobre la explotación de estos recursos, principalmente en Argentina, ¿sí? Y que justamente esta experiencia pues va a conllevar a contribuir a la seguridad ambiental, social y económica de este tipo de explotación. Y también pues la implementación de regulaciones específicas para el control, ¿no es cierto?, de estas actividades es bastante importante para asegurar digamos, reducir los riesgos de esta industria. Es fundamental mejorar la percepción de esta actividad entre la población y la opinión pública con argumentos técnicos objetivos, mayor transparencia y acceso a la información veraz y contrastada con hechos probados. Bueno, entonces, si bien hay se puede decir, la percepción, ¿no es cierto?, de que por el tipo de proceso, de explotación, que hay una sismicidad inducida y las etapas de fractura para el aprovechamiento de estos recursos y también la gran cantidad de extracción de agua que puede causar contaminación en acuíferos naturales, pueden producirse filtraciones, ¿no es cierto? Entonces hay una percepción, se puede decir, generalizada, que como que es un proceso más peligroso que el de los hidrocarburos convencionales. Sin embargo, pues para llegar a tener una posición oficial, digamos, en un determinado país respecto a la política de explotación o no de estos recursos, se debe tener argumentos objetivos, ¿no es cierto?, respecto a las técnicas o la tecnología disponible actualmente para la explotación. Lógicamente, cada tecnología va a tener sus riesgos y también sus seguridades, ¿no es cierto? Entonces, lo importante aquí es tener el conocimiento objetivo para poder crearse un juicio sobre la seguridad o riesgo de esta industria, ¿no? Y con este conocimiento objetivo, tratar de crear una percepción también objetiva en la sociedad respecto a esta actividad. Bueno, estas son las conclusiones a las que llegamos en el artículo y doy paso a Marcela para si es que hay preguntas adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, por su participación. Ya regresamos nuevamente a las preguntas y empezamos con la pregunta de Gabriel Carlosama. Por favor, ¿me podrías ayudar en cuanto a la posición de México? Existen dos corrientes en cuanto a la explotación de los hidrocarburos con fractura. Por un lado, la academia se opone por la falta de beneficios. Por otro, el gobierno saber que las reservas son mayores, pero también es rentable a partir de los $45. Con el mercado actual, ¿cuál sería el desarrollo para países que no tienen la tecnología adecuada? Muchas gracias, Gabriel, por su pregunta. Podría contestarle que es necesario disponer de la tecnología de explotación de los no convencionales en el país, puesto que a una escala que permita bajar los costos de esto, puesto que si hablamos solamente de un interés económico, con los precios actuales del petróleo rondando los $60 y una curva de experiencia que está recién por iniciar, no sería aconsejable la extracción de los hidrocarburos no convencionales. Lo mejor sería mantenernos en el caso de México, que tiene abundantes reservas de convencionales, mantenernos en los convencionales y una vez que sea necesario debido a cuestiones de seguridad energética, migrar hacia los hidrocarburos no convencionales. Tenemos
La pregunta de Ariel Pérez. ¿Qué nivel de certeza tienen las estimaciones de recursos no convencionales de la EIA de Estados Unidos? ¿Son datos confiables sobre los que se pueda realizar planificación energética? ¿Existen reservas de no convencionales certificadas en algún país de la región? Ana Lucía, por favor, si nos puedes ayudar contestando esta pregunta. Gracias. ¿Me escuchan, por favor? Sí. Ok, sabes que en la bibliografía que he revisado no existe ningún dato que haga referencia al nivel de certeza de las estimaciones. No son reservas probadas, dice, son recursos económicamente producibles. Son recursos, todavía no son reservas. La información que dice la EIA. Y realmente no encontré. En todo lo que revisé no existe en la región, para la región no existe reservas probadas de recursos por el momento. Seguramente en Argentina haya algo en Vaca Muerta, pero no te podría decir con certeza. La información que está en la EIA son recursos económicamente viables, no son reservas todavía. Son estimaciones en base a información que ellos tendrán, me imagino, de geología, analogías que hacen con los reservorios que están ya produciendo en Estados Unidos. De los que sé, las características de las cuencas argentinas son muy superiores a los reservorios más exitosos de Estados Unidos. Pero no existe ningún dato que hable sobre el grado de certeza de esas estimaciones. Eso es lo que te puedo comentar. Muchas gracias, Ana Lucía. La siguiente pregunta es para Juan Felipe Neira. En América Latina, a excepción de Argentina y Colombia, ¿cómo se está preparando la industria y cómo se están preparando los gobiernos para el desarrollo de los yacimientos no convencionales? Bueno, digamos que los dos casos que han tenido mayor desarrollo son claramente Argentina y Colombia. En mi entendimiento, hasta el momento, Brasil ha enfocado sus esfuerzos más en la producción offshore que en la producción de hidrocarburos no convencionales. Como se mencionó en la pregunta anterior, México comparte una serie de formaciones geológicas muy importantes con Texas, con los Estados Unidos, y hay un gran apetito por parte de la industria de poder tener acceso a los mercados. Como se sabe, la industria mexicana acaba de abrirse a la inversión privada extranjera. Recientemente tuvieron una primera experiencia con una ronda el día de ayer, que no fue tan exitosa como se esperaba, pero es muy probable que para los hidrocarburos no convencionales haya un poco más de apetito por parte del mercado. Lo que sí es muy claro es que con un escenario de precios bajos como el que estamos viviendo y con el que probablemente tengamos que vivir más aún con el acuerdo llegado con Irán, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en zonas donde no haya una mayor certeza va a ser muy difícil. Entonces, sin duda alguna, seguirá habiendo mucha actividad en Argentina. Se han firmado distintos acuerdos con empresas chinas y rusas recientemente. En Colombia también puede haber algo de actividad, pero creería yo que en la región, así los gobiernos y la industria hagan un gran esfuerzo en prepararse, va a ser muy difícil que haya una actividad, porque en las zonas donde existe ya desarrollo, donde los costos son menores porque hay un conocimiento geológico importante, hay una cadena de suministro muy clara, hay un factor de costo que ha podido disminuirse, pero en zonas de frontera es muy complicado que esto suceda y, como dijo Marcelo en la pregunta anterior, lo más probable es que esta inversión inicial sea muy alta para una situación de precios como la actual. Muchas gracias, Juan Felipe. Tenemos una pregunta del doctor Sáenz. ¿Cuál es la capacidad tecnológica de la región para explotar los hidrocarburos no convencionales? La capacidad tecnológica se mueve junto y con las empresas de servicios a nivel mundial. Estas empresas de servicios se podrían trasladar a la región si hubiera
el atractivo económico para explotar los hidrocarburos no convencionales. En los contextos de los precios actuales es muy difícil que, otra vez más, es muy difícil que vayan a un país en donde se esté por iniciar la curva de aprendizaje de la extracción de los hidrocarburos no convencionales. Entonces, la capacidad tecnológica esta vez también está en función de los costos del barril del petróleo. Tenemos una pregunta de Ever. Buenas tardes. He visto que Estados Unidos viene sufriendo presiones de comunidades internas en cuanto al riesgo de exploración del shale gas. ¿Cuál es la posición que se coloca ante estos frente a estos acontecimientos? Por favor, Juan Felipe, si nos podrías colaborar con esto. Bueno, como se mencionó en el artículo, la posición de las comunidades en los Estados Unidos ha sido variada. Ha habido apoyo en algunas zonas, pero ha habido mucho rechazo en otras. Por otro lado, hay un elemento fundamental que diferencia el desarrollo de la industria en los Estados Unidos al resto del mundo, casi todo el mundo, y es que la propiedad del hidrocarburo es privada. Entonces, ahí digamos que la presión comunitaria puede ser muy alta, pero si hay un interés privado, digamos que la presión puede cambiar a favor y no en contra de la industria. Como se mencionó en el artículo, se han tomado diferentes opciones. En la mayoría de los casos se han dado algunos tipos de consulta popular donde se toma una decisión por parte de la comunidad que se vería afectada por la operación, dando cabida o no a la producción de hidrocarburos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico. También ha habido decisiones de corte estatal, donde ha habido una moratoria en algunos casos o una prohibición absoluta en otros. También existen casos como el de Texas, donde se ha establecido mediante una normativa muy particular, donde se prohíbe prohibir el uso de la fractura hidráulica. Entonces, la posición de la comunidad ha tenido distintos tratamientos y en los Estados Unidos debe verse con una lectura distinta por la realidad de la tenencia y privada de la tierra. Gracias, Juan Felipe. Tenemos otra pregunta de Marta Vides. ¿Qué deben hacer los países para asegurar que la exploración y producción de los no convencionales sea realizada de una forma responsable en relación a las comunidades y al medio ambiente? Por favor, a esta pregunta la podríamos dividir en dos partes. ¿Qué debemos hacer para ser responsables en función de las comunidades? La explotación de los hidrocarburos no convencionales en cuanto a los impactos socioambientales no difieren mayormente de la explotación de los hidrocarburos convencionales. Si hemos desarrollado en cada uno de nuestros países una buena aproximación ante las comunidades, deberíamos mantener la misma, pero con un énfasis en el cuidado ambiental, con un énfasis en la capacitación que podemos dar a las personas en función de los posibles impactos al medio ambiente. Creo que lo más importante para evitar la oposición a los hidrocarburos no convencionales es la información veraz y científica que debe estar disponible para la comunidad y más aún para la comunidad en el medio circundante de la extracción. Proseguimos con las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de los hidrocarburos no convencionales queremos que no estén presentes en la región? Tal vez me podrías ayudar con esta pregunta, Juan Felipe. Bueno, en mi opinión, creo que hay distintos elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado, tenemos que aprender sobre las experiencias que ya han tenido otros, particularmente los norteamericanos, pero también debemos analizar las posiciones que han tomado, por ejemplo, los gobiernos de Francia o Bulgaria, donde han dicho definitivamente no. Entonces, uno de los elementos que deben tenerse en cuenta en la regulación
para tomar esa decisión sobre qué queremos que esté presente o si quisiéramos que esté presente esto en la región, es evaluar esas experiencias anteriores. Uno de los elementos claramente fundamentales es la estructura de una regulación particular para los hidrocarburos no convencionales que permita tener en cuenta y poder manejar esos riesgos especiales. Por ejemplo, una clara regulación técnica sobre pozos, sobre estructura y estabilidad de pozos es fundamental para que esto tenga éxito y no terminemos teniendo un desastre ambiental. También la disposición de agua es un elemento fundamental que también puede tener efectos ambientales que hay que tener en cuenta. Pero como lo mencioné antes, en América Latina, el desarrollo de relaciones con la comunidad debe ser fundamental y debe ser desde la base del proceso en la que esto suceda. Otro elemento que no se ve en la mayoría de las noticias, pero que debe tenerse en cuenta, es que cuando uno habla de la regulación y el cumplimiento de la regulación en la industria en Estados Unidos o Europa, son reguladores muy fuertes, con unas capacidades sancionatorias muy fuertes, con unas capacidades técnicas y un personal muy educado y con mucho conocimiento de la industria. Y adicionalmente con un presupuesto muy fuerte, que en muchos casos en la región no es así. Entonces pueden evaluarse elementos de subsidios cruzados o de fondos que vengan por parte de la industria para poder tener una regulación fuerte que permita que la industria de hidrocarburos no convencionales se desarrolle en la región, pero bajo unos parámetros de regulación fuerte. Muchas gracias, Juan Felipe. El doctor Sáenz nos pregunta si tal vez podría resumir el qué no queremos, o sea, qué no estaríamos dispuestos a aceptar en la región con respecto a los hidrocarburos no convencionales. Es una pregunta bastante complicada, doctor Sáenz, puesto que los impactos negativos que producen las actividades extractivas no son solamente inherentes a los no convencionales, también son inherentes a los convencionales. Y mucho de eso que no queremos en nuestra región podría estar presente actualmente. Lo que yo podría decir que no queremos tal vez que se produzcan sin regularización. No sé si puedes acotar algo más, Juan Felipe. Bueno, yo diría que en temas técnicos no queremos filtraciones. Eso es uno de los elementos fundamentales que no queremos. No queremos efectos económicos y sociales adversos para las comunidades donde se puede desarrollar esta industria, porque lo que hemos visto en algunos casos en Argentina es que hay como pequeñas ocurrencias de enfermedad holandesa en las poblaciones donde se producen los hidrocarburos no convencionales. Entonces, no queremos, como decía Marcela, una industria de este tipo sin una planeación y una estructura que permita regular. Muchas gracias, Juan Felipe. Tenemos una pregunta, una sugerencia de Francisco Ríos. ¿Es posible que OLADE organice una presentación de expertos ambientales de talla mundial que nos expliquen los riesgos ambientales de la explotación de los hidrocarburos no convencionales? Ojalá quienes asesoran a la Unión Europea. Para contestar esta pregunta con sugerencia de Francisco Ríos, quisiera preguntarte, Juan Francisco, ¿quién asesora al Energy Charter sobre la explotación de los hidrocarburos no convencionales, en primer lugar? Bueno, el Energy Charter ha sido una organización que se ha basado principalmente en los hidrocarburos convencionales y ha tenido algún contacto con la Comisión Técnica Asesora que ha creado la Comisión Europea para empezar a conocer un poco más sobre el tema. Entonces no hay un solo experto que esté asesorando. Hay algunas personas del Reino Unido que han contribuido con algunas opiniones y también hay algunos expertos chinos. Entonces existen distintas oportunidades para conocer distintas experiencias.
Muchas gracias, Juan Felipe. Francisco, ¿podría usted, si necesita una información sobre los impactos, la evaluación de los riesgos ambientales, usted podría dirigirse a la plataforma SHIP? Eh, SHIP eh, SHIP, SHIP, que está relacionada con varias investigaciones de carácter científico con respecto a los impactos ambientales. Y también nos va dando una buena muestra y una buena cronología de cómo algunos de las preconcepciones, de los prejuicios sobre la extracción de los hidrocarburos no convencionales van desvaneciéndose mediante la investigación científica. Otra muy buena fuente de consulta, muy accesible a cualquier tipo de profesional, es el draft de la agencia de la EPA de Estados Unidos, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que salió en el mes de junio. Esta se enfoca exclusivamente en cuáles son los riesgos a los acuíferos y los va desmenuzando poco a poco para una comprensión bastante agradable de los riesgos que implica la extracción de los no convencionales. Por otra parte, OLADE planifica sus estudios en función de la coordinación de hidrocarburos y tendríamos que consultar a la coordinación cuáles serían sus planes con respecto a este tema. Una pregunta que también podríamos hacerla a la coordinadora de hidrocarburos es cómo se están canalizando el mecanismo de lecciones aprendidas a otras regiones. O también Juan Felipe si nos puede contestar. Pues yo creo que esa es precisamente una pregunta que sería muy adecuado hacerle a OLADE, porque creo yo que OLADE es el organismo que podría traer ese tipo de esas experiencias a la región. En el caso del Energy Charter se han mencionado y se han hecho algunos debates en los grupos de trabajo en Bruselas entre los distintos miembros, pero en realidad no existe una plataforma internacional clara donde haya un intercambio de opiniones que permita aprender y traerle ese tipo de esas experiencias a los gobiernos. Muchas gracias, Juan Felipe, por respuesta. Marta Vides, ¿para algo? Marte, por favor, ¿me escuchas? Tu micrófono tiene mucha interferencia. Por favor, si nos puedes contestar vía chat. Por favor, Marta Vides, contéstenos vía chat. Su micrófono tiene mucha interferencia. Sí, te escucho bien. No se te escucha.
Marty, por favor, si nos podrías responder vía chat, porque vamos a contestar unas 3 preguntas más y luego daremos por terminado este webinar. Por favor, si se quedan preguntas en el chat, las colgaremos en la página de la red y serán respondidas por los presentadores de este webinar. Tenemos también un comentario de Ana Correa. Los precios altos de petróleo fueron los catalizadores del desarrollo de los no convencionales. El aumento de producción en Norteamérica favorece sus intereses de independencia energética. La región de América Latina y el Caribe es exportadora. Balance neto. Posiblemente el mercado actual de precios bajos no favorece a la industria de los no convencionales. También tenemos finalmente un comentario del Dr. Sáenz, donde se resume lo que hemos hablado anteriormente sobre lo que no queremos de los hidrocarburos no convencionales en la región. Lo que necesitamos es hacer esfuerzos importantes para planificar de manera razonable. No escuchamos a Marta Vides su presentación, su comentario. Por favor, quisiera que nos deje escrito en el cuadro del chat para que todos los asistentes puedan visualizarlo. En vista de que no tenemos más preguntas, daríamos por terminado este webinar. Agradecemos mucho su participación. Nuestra intención era que se abra un espacio de discusión sobre este tema. Mayor información sobre temas de impacto ambiental y así como también de la formación técnica en este asunto, lo colgaremos junto con la información adicional al webinar. Por favor, les invitamos a descargar el artículo técnico y a continuar cuestionándose sobre este aspecto. Muchas gracias.